Eh, Déjenme hacer dos acotaciones antes de iniciar mi reflexión. José Manuel García Margallo me ha dicho hace unos minutos: habrás leído el libro. Y tengo que decir que yo, si presento un libro, lo he leído antes. Es más, no presento ningún libro que no haya escrito el autor. Quiero que quede claro, porque tiene que buscar uno una forma de limitar las proposiciones, que son muchas. Entonces, el principio básico para mí es que el que me lo pide haya escrito él el libro. O sea, que quien no escriba un libro y lo quiera presentar, a mí no me llame. Bien, la otra acotación es que él me ha dado toda la libertad para esta intervención breve. Pero claro, sería de mala educación no referirme al libro, aunque tengo interés en referirme a otras cosas también, porque la actualidad va a galope y nos golpea de una forma inmisericordia, ¿verdad? Entonces haré las dos cosas, porque el libro tiene la virtud de estar inscrito en la actualidad española. Lo ha dicho Pimentel, pero déjenme abundar sobre el libro. El libro tiene dos partes bien definidas, distintas, muy imbricadas, pero distintas. Una es la que hace referencia a los enemigos de la libertad, es la primera parte, a los fenómenos políticos totalitarios, la primera parte, como les digo, y hay una parte, además, de esa histórica. Hace una referencia a cómo accede Hitler al poder, hace una referencia a cómo accede Mussolini al poder, hace referencias a Primo de Rivera en el poder, después habla de Hugo Chávez también en esa parte. Por cierto, en relación con los tres, quitando al español, es muy curioso remarcar, él lo hace también, como algunas otras fuentes en las que coincidimos, él lo hace también, que los tres, Hitler, Mussolini y Chávez, llegaron al poder porque algunos pensaron que eran los personajes propicios para una situación de crisis y además pensaron que les podían dominar. El ejemplo más claro, dramático y evidente es el de Hitler. El más llamativo para nosotros, si quieren que se lo diga, es el de Hugo Chávez con Caldera, porque llega a la banalización de todo, y el odio y la banalización de lo importante hace que Caldera apoye, legitime, adecente a Hugo Chávez. Por lo tanto, me parece uno de los principios más básicos que tenemos que tener los que defendemos las democracias social-liberales. No hay ninguna solución fuera del marco social-liberal que ha dado como fruto las democracias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y no podemos encontrar en los extremos, en ningún extremo, ni el de la derecha ni el de la izquierda, soluciones. Las soluciones las tienen quienes están en las posiciones razonables, moderadas, equilibradas, los que iban, luego hablaré de España, desde la socialdemocracia al centro derecha. Esos son los que tienen la responsabilidad, y con esos son con los únicos que los países progresan. Solo se progresa con partidos moderados, razonables y centrales. Y esos partidos moderados, razonables y centrales no pueden depositar su responsabilidad en ningún partido extremista y menos en ningún líder populista. Esa es la primera reflexión que saco yo de los primeros capítulos del libro. Hacen una referencia a la historia para decirnos, muy bien hecha y muy bien escrita, hacen esa referencia a la historia para decirnos que nos han vuelto a sorprender los fantasmas del totalitarismo, que creímos después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la caída del muro de Berlín, que habíamos derrotado a los fanatismos, a las ideologías totalitarias, para siempre.
sin saber que nunca se vence para siempre, nunca las victorias son definitivas en la vida política, que siempre está al acecho el peligro a las sociedades que se mantienen y que quieren ser libres. El libro me ha llevado a leer algún otro libro que había leído anteriormente para que vean cómo vuelven periódicamente algunos ciclos. Que uno es que hoy nos hayamos encontrado con estos fenómenos totalitarios o fundamentalistas. Una persona, que les diré el nombre al final, dice: la ciudad está en las manos de los más pillos y sinvergüenzas. Pobre destino de la ciudad. Ese mismo personaje dice: las reglas del derecho se han invertido. El acusador se defiende y el defensor le acusa. Era una persona que vivió 340 años antes de que naciera Jesucristo. Era Demóstenes, que ya hacía una defensa de la libertad contra los totalitarios, contra los fundamentalistas de aquella época intensa. Porque este conflicto entre la libertad y la dictadura, entre la democracia y los totalitarios, no es un conflicto que acabe nunca. Es más, tengo para mí, pero sería cuestión de otra reflexión, que justamente ese encontronazo, ese conflicto, es el que ha hecho a Occidente progresar. Es el que ha hecho que nosotros, en Occidente, lleguemos a cuotas de progreso y de bienestar social y de libertad y de dignidad superior a la de otros territorios del mundo. Ese conflicto, justamente, ese conflicto que nos debería hacer siempre estar precavidos ante los peligros para la sociedad libre, como anunciaba ya mucho después el catedrático Popper. Bien, el libro hace referencia a este ámbito general y viene luego a enfrentarse a la cuestión española. Y esa jerarquía del libro me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque nosotros los españoles, perdónenme que se lo diga, tenemos un cierto esnobismo pesimista. Siempre pensamos que somos incapaces, que todo nos va mal porque somos incapaces, sin darnos cuenta, en este caso, por ejemplo, que la democracia española vive una crisis a nuestro estilo, al nacional, pero como viven otras democracias de países de nuestro entorno. Francia, ese gran país extraordinario, nuestra referencia, la ciudad de las luces, la ilustración, bueno, está suspendida de un hilo. Solo tiene a Macron, que se irá. A la izquierda tiene un personaje como Mélenchon, que está todo el día pensando en cómo toma la Bastilla, y a la derecha tiene a Le Pen, que se vestiría también todos los días de Juana de Arco. Y esa es Francia. Y vamos a Estados Unidos y vemos como un personaje atrabiliario puede ser presidente otra vez de Estados Unidos. Y vemos como Gran Bretaña, ese país extraordinario del que Salvador de Madariaga decía, el único país del mundo que ha sabido armonizar la revolución y la tradición, ese país extraordinario, pues hace unos cuantos años dio la espalda a la apuesta política más importante de la historia de Europa, que era la Unión Europea. Todos los países, con sus fenómenos particulares y característicos, corren ese peligro, el peligro de las democracias liberales. Y por lo tanto nosotros también lo corremos. En el libro hacen una referencia que me parece muy interesante, y yo con eso creo que les invoco a que lo compren. Hace una referencia a las causas de lo que sucede. Y hablan de la resignación y del cansancio de las sociedades. Eso está perfectamente recogido también, de otra forma, en un libro imprescindible. Lo que les pido es que compren el de ellos dos, luego pueden comprar el otro, pero un libro imprescindible, que es El castillo de Barba Azul, concepto sobre la nueva cultura, de un personaje que ha sido de los más importantes en los últimos 50 años del siglo pasado y los 20 de este, porque murió hace poco, Steiner.
Y Steiner habla de un concepto que, según él, fue el que originó la Primera Guerra Mundial y los conflictos posteriores, que lo recoge del francés, que es, del idioma francés, que es la ennui, el aburrimiento. El aburrimiento que a uno les lleva a la resignación y a otros les lleva a querer tener grandes emociones, nuevas emociones, duras, fuertes, poderosas, porque están aburridos, efectivamente, de la normalidad en la que vivimos. El mejor representante de todo ello es Pablo Iglesias, el actual. No, el actual. Un hombre que es verdad que está fuera de la política, pero a cambio de haber mantenido los que gobiernan y sus socios su proyecto político. Todo el mundo habla de Pablo Iglesias como un difunto. No, es un personaje que está fuera de la política, pero yéndose de la política ha instaurado en la política española lo que él de verdad quería. En el libro se comenta muy intensamente todas sus vicisitudes y terminan diciendo en uno de los apartados que ya hace poco, el 2023, dijo, cuando se aprobó, cuando salió este gobierno, el gobierno de Sánchez, con Sumar, con RC, con Bildu, con el PNV, con Junts, con todos estos, dijo, la transición ha muerto. Todo lo que venga después inevitablemente será distinto. En realidad, él estaba diciendo que su proyecto seguía adelante, aunque él lo estuviera impulsando desde fuera. Y eso lo creo sinceramente. En ese sentido, voy abreviando, me interesa mucho y solo por ese apartado les diría, todo el libro es magnífico, pero estos apartados son extraordinarios. Los que hacen referencia a Cataluña son magníficos y los que hacen referencia, y el que hace referencia a la ocupación de las instituciones. Porque el libro es interesante para todos, pero es muy importante, a mi juicio, para los que no quieren olvidar lo que está sucediendo. Porque si olvidamos lo que está sucediendo, vamos a ser incapaces de dimensionar los peligros que está corriendo la sociedad española, la democracia del 78, la España constitucional. En ese sentido, les recomiendo el libro muy intensamente. Como les decía al principio, no soy de los que frecuenta la presentación de libros y cuando lo hago porque estoy muy convencido de que el libro merece la pena y que se lo puedo ofrecer a quienes me están oyendo. Pero como les decía también, muy brevemente, muy rápidamente, a galope, yo lo único que puedo aportar, además de lo que les he dicho hoy, es una impresión mía personal de Nicolás Redondo Terreros, que se dedicó hace ya muchísimos años a la política, de cómo veo la situación. Y la diré en 2 minutos. Hoy hemos visto cómo Aragonés, RC, ha hecho pública su propuesta de pregunta para el próximo referéndum que quieren celebrar en Cataluña. Quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente. Esa es la pregunta. La verdad es que la primera reacción que debería tener cualquiera que dependa de ellos es alejarse de ese partido político, a ver cómo se entiende un gobierno que depende de un partido político que lleva como contrato con su sociedad la idea de un referéndum para quebrar la unidad de la nación española. Algunos dirán que son cuestiones electorales, que no debemos preocuparnos. Pero justamente porque ha sucedido eso, que no nos hemos preocupado, estamos en la situación que estamos. Miren ustedes, 2 reflexiones para finalizar. Si RC y Junts
hicieron un referéndum cuando teníamos en el Código Penal el tipo de sedición, cuando teníamos la tipificación de la malversación en sus términos, no banalizada como está banalizada ahora, si lo hicieron cuando estábamos los dos grandes partidos en contra de cualquier concesión de una ley como la de la amnistía, ¿por qué motivos tengo que creer hoy que no lo vuelvan a repetir? Si lo hicieron cuando la situación para ellos era más difícil, si lo hicieron cuando el Estado era más fuerte, si lo hicieron cuando, al fin y al cabo, unos terminaron en prisión y otro tuvo que salir huyendo. ¿Por qué hoy, con el Estado más débil, con el gobierno dependiendo de ellos, sin los instrumentos que teníamos para defender el Estado democrático, el hecho constitucional, por qué hoy puedo creer a los que dicen que nunca harán ese referéndum? Se lo diré. Ese referéndum, con esa pregunta, no lo harán. Harán, sin embargo, un referéndum. Y que no tenga nadie ninguna duda. La cuestión está en saber si lo hacen con el apoyo del PSOE o sin el apoyo del PSOE. Pero que harán un referéndum sin duda alguna, porque el gobierno actual nos ha puesto en una situación genuflexa en relación con el independentismo catalán. Y en ese sentido termino diciéndoles que este libro serviría mucho a los ciudadanos catalanes. Este libro es un arma intelectual, cultural, para que los ciudadanos catalanes no dejen que su voto de buena voluntad, depositado a favor de un partido como el Partido Socialista de Cataluña, sea un voto que dependa justamente para lo contrario. Porque el PSC siempre ha sido, desde mi punto de vista, siempre ha sido el que adecentaba al nacionalismo, el que legitimaba al nacionalismo, ha sido, miren ustedes, la retaguardia del nacionalismo. Siempre han ido por detrás, pero siempre han ido en la misma dirección. Y este libro, para muchos de los ciudadanos que van a tener que votar muy próximamente en Cataluña, también en el País Vasco, les sería muy útil para que sepan cómo la libertad se puede perder si no estamos dispuestos a defenderla. El libro, como les digo, es un libro recomendable. Y el libro es un alegato muy bien escrito, amplio y muy contundente de una política o para una política que rompa los muros y que supere las trincheras. Justamente por eso yo estoy aquí hoy con José Manuel García Margallo y con Fernando Idazu. Muchas gracias.